antes de que se me pase. Perfecto. Muy bien, pues bonita tarde de viernes. Muchas gracias por haberse conectado a esta segunda sesión de la segunda semana del módulo 3. Te recuerdo la unidad que estamos revisando, es la unidad 2, y nos habla del estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Ya te diste cuenta que esto es poderlo estudiar, poderlo observar, analizar desde el enfoque de diferentes ciencias, ¿verdad? De diferentes disciplinas prácticamente. Muy bien. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda que puedes gestionarme tus dudas y consultas a través de mensajero o correo electrónico y más tardar 24 horas hábiles las estaré respondiendo sin falta. Ok. Recordemos nuevamente lo que son las normas de etiqueta a través de estos medios. Recuerda tener apagado tu micro mientras no estés participando. Levantar la mano para participar. Creo que ya todos estamos familiarizados con el campo donde nos aparece eso. Y todo esto porque pues es importante respetar los turnos de los demás compañeros al hablar, porque como ya yo creo que te diste cuenta en sesiones pasadas, si varios abrimos el micro, pues no nos escuchamos unos a otros, ¿verdad? Y también no olvides conectarte a todas tus sesiones semanales, tanto sesiones síncronas como espacios abiertos para el aprendizaje, porque es lo que te va a ayudar a poder facilitar tu proceso de aprendizaje, a resolver dudas y también te ayudará prácticamente a poder ir resolviendo aquello que se nos vaya dificultando, ¿no? Si no tuviste oportunidad de conectarte, acuérdate que subimos las grabaciones de las sesiones donde es importante. La sugerencia sería y que a lo mejor se vuelva como un hábito para las próximas actividades e incluso los demás módulos que llegues a tener después. Siempre, si no te conectaste a una sesión y ya elaboraste tu actividad, antes de subir tu actividad a la plataforma, te sugiero que revises esas sesiones de espacios abiertos porque ahí podemos hacer o dar énfasis a cosas que no debemos de hacer en alguna actividad o que se está entendiendo de otra manera y no es la correcta. Entonces, al momento que tú ya tienes tu tarea, tu actividad elaborada y lo revisas qué es lo que hubo en los espacios abiertos, podrás confirmar si lo que hiciste estuvo correcto o si presenta oportunidad y hay que modificarlo y lo estarías haciendo de manera oportuna. Entonces, eso te puede ayudar también a ir resolviendo ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a revisar nuevamente un poquito sobre sobre el estilo APA, la manera de referenciar. Vamos a revisar también lo que son las características de la ciencia, sobre todo porque la actividad número 3 es la que nos habla de que podamos aterrizar y analizar si lo que estamos leyendo en el texto principal se están cumpliendo o no las características de la ciencia y tienes que justificar el por qué, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un poco de eso el día de hoy. Y bueno, pues el propósito de la sesión justo es identificar esas características como diversos tipos de fuentes de consulta y cómo se debe de referenciar cada una. Después pasaremos a la sección de qué fue lo que aprendiste, donde practicaremos con un quiz y finalmente entraremos a la parte de dudas sobre las actividades de la semana. Entonces, arranquémonos con esa parte y vamos justo a lo que es referenciar de acuerdo al estilo APA. Y sobre todo me interesa ver esto con ustedes, porque la actividad, si no me equivoco, va a ser la actividad 6 de la próxima semana. La actividad 6, sí, porque 5 y 6, es la actividad 6. Ahí viene una actividad muy padre porque vas a poder, prácticamente lo que va a ser tu formato para elaborar tu actividad, tiene que ser un procesador de textos, ¿no es cierto? Un procesador de imágenes, o sea, puede ser PowerPoint, el programa que puedes utilizar, porque prácticamente lo que vas a hacer es montar imágenes a través de diapositivas. Entonces, esa imagen la vas a obtener de diferentes fuentes de consulta y, por tanto, hay que referenciar cuál fue la fuente. Entonces, cuando hablamos de imágenes, hay una forma de referenciarla que puede ser diferente a cuando solo es un texto.
Entonces, por eso es importante que lo identifiques. Sobre todo también, digo, aunque es algo que vemos en la próxima semana, pero me interesa que como todas las semanas estamos haciendo énfasis en cómo referenciar de manera correcta nuestras fuentes de consulta, pues aprovechemos para hacerlo en lo que se refiere un recurso que vas a utilizar la próxima semana. Muy bien. Es más, vamos a ver si ubican esta parte. Del menú del manual de citas y referencias, ¿recuerdan en qué apartado es al que yo me puedo ir? Al apartado del índice al que me puedo ir para identificar mi fuente de consulta y ver cómo es la manera correcta de referenciarlo. ¿Recuerdan en cuál de los puntos era? En cuál de los puntos del índice es donde yo voy a poder tomar en cuenta o voy a poderme ir para poder saber cómo referenciar de manera correcta mis fuentes. Déjenme ver quiénes están conectados. Está Dalma, Marisol. Está Miriam. Como que recuerdo que sí se conectaron a las sesiones, pues estuvieron presentes en las sesiones, donde hablamos de cómo utilizar el manual. Ok, bien. Creo que si lo supieran ya me lo hubieran comentado, entonces tomen nota, no lo pierdan de vista, porque esa es como una forma práctica de poder utilizar este manual para que te ayude a reforzar esa parte. Este apartadito, el 4, que tiene que ver con ejemplos de referencias comunes, es ahí donde puedes ver de manera simple y amigable cómo referenciar tu fuente de consulta, ¿sale? En el 4, el que dice ejemplos de referencias comunes. Ok, entonces yo te decía que va a haber una actividad donde vas a tener que buscar imágenes. Entonces, si vas a buscar imágenes, ya viendo aquí lo que es los diferentes menús, pónganme en el chat qué número consideran que es el que, al que nos estaríamos yendo para ver cómo referenciar una imagen. Dalma dice, ok, Dalma, Miriam y Saraí coinciden. Excelente, muy bien. Justo sería el material gráfico, ¿verdad? Porque sería una imagen, es algo gráfico, ¿sí? Perfecto. Entonces nos vamos a este apartadito y aquí ya te da ejemplos, incluso te habla de diferentes tipos de imágenes. Imagen de un archivo, puede ser una fotografía, puede ser una obra de arte, una infografía, o incluso tenemos más opciones. Tenemos mapas, tenemos diapositivas y el último es cartel o ponencia. Entonces, de acuerdo al tipo de imagen que tú hayas encontrado, que vayas a utilizar, pues te vas a identificar qué tipo de imagen es. La mayor parte de las veces son, suelen ser imágenes de archivos o infografías las que solemos utilizar, ¿sí? Entonces, veamos. Sin importar qué tipo sea, si te fijas, el estilo es el mismo para todas. La diferencia son pequeñas cositas que van a cambiar de acuerdo al tipo de imagen que es. Entonces, en todas, algo que no cambia y que yo te decía que esta parte la vas a ver, así sea una ponencia, así sea un archivo, así sea un podcast, lo que nunca va a cambiar es que primero va el autor, empezando por apellido, luego va nombre. Si mi autor no es una persona física y es una empresa, es una organización, o sea, algo que no tiene apellido y que no tiene nombre propio, pues entonces ponemos el nombre de esa institución, ponemos el nombre de ese organismo o de esa empresa según lo que se trate. Y después siempre de colocar el autor se pone fecha. ¿Recuerdan qué es lo que debo de colocar dentro del paréntesis cuando mi fuente no me dice la fecha? ¿Qué es lo que poníamos cuando mi fuente no me da la fecha?
Perfecto. Dalma y Marisol ya nos lo están diciendo, o sea, tendría que estar igual, mi paréntesis. Y va a ser S.F, que eso quiere decir sin fecha, o a veces ponemos una diagonal en lugar del punto, y eso sería lo correcto, cuando no tiene fecha. En las imágenes es muy común que no lo tengan, entonces por eso no debes olvidar esa parte. Bien, después de eso, otra de las reglas que vas a encontrar en cualquier tipo de fuente o cualquier tipo de recurso es que lo que sigue es el título del artículo, el título del archivo, de la ponencia. Eso que tú es lo que prácticamente utilizaste como elemento para poder analizar de acuerdo a tu búsqueda, ¿no? Aquí sí tenemos un pequeño cambio al ser una imagen, porque hay imágenes que no tienen nombre, que no tienen título. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner en lugar del título? Porque no lo trae, no se llama de alguna manera mi imagen. Entonces, le vas a poner vas a poner la descripción del material, o sea, en qué consiste esa imagen. No sé, puede ser una pluma, puede ser a lo mejor una imagen del cielo, dependiendo de qué es lo que veamos en la imagen, das una descripción breve. Después de eso, vas a poner el formato. Y ya en el formato es justo donde va a cambiar si es una imagen, una fotografía, una obra de arte. Si es una obra de arte y es una pintura, pues en formato vas a poner pintura. Si estamos hablando de que es una fotografía, pues en formato vas a poner fotografía. Entonces eso es lo que se puede estar ajustando, es lo que puede estar cambiando. Y es lo que va a cambiar a cualquier otro tipo de recurso diferente. Después viene la ubicación. Si lo saqué de una página de internet, aquí en ubicación tengo que poner el nombre de la página. Y al final el enlace, que ese es el link. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que me he encontrado mucho con tus compañeros, que esta parte no la han cachado, es que esto me lo confunden y consideran que es la misma cosa. Poner el link, consideran que ya es esa parte, como la ubicación, pero no. Ubicación viene a ser el nombre de la página de donde lo sacaste y enlace, pues viene a ser el link. Entonces, para no perderlo de vista. Y si fuera, no sé, que incluso lo vamos a ver ahorita, un lugar físico, si fuera un museo, pues vas a poner en ubicación el nombre del museo, incluso físicamente donde se encuentra, geográficamente, en lugar de un enlace, por ejemplo. ¿Sale? Entonces vamos a ver que tenemos aquí, que es la imagen que obtuve de un archivo, pues entonces decíamos es apellido y nombre, y aquí tenemos a alguien que no es una persona física, sino una entidad, y dice Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ellos son los creadores de esa imagen, o los dueños de esa imagen. Si tenemos fecha, 2011, nos dice que es una fotografía, ese sería el formato, y es una fotografía que sí tiene nombre, porque se llama virus del VIH. Después tenemos lo que es la ubicación, que es Flick, sería como la página, y finalmente lo que es el enlace. Entonces ahí tienes un ejemplo. Acá tenemos otro, por ejemplo, donde nos dice el usuario, podríamos decir que es este. Tenemos la fecha, tenemos el nombre de la imagen, tenemos lo que es el formato y tenemos la ubicación de donde se obtuvo, que sería como el repositorio donde fui a buscarlo, donde lo encontré, y finalmente lo que es el enlace. Entonces, si se dan cuenta, manejamos prácticamente lo mismo. En una fotografía es el autor, es la fecha, el nombre de la fotografía, especifico qué formato es, o sea, es una fotografía. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo encontrar una imagen que si yo no estuve ahí presente viéndola físicamente, no sé si es una pintura o si es una fotografía. Entonces, por eso es importante aclarar qué formato es. La ubicación es WordPress, foto, y finalmente lo que es el link, ¿no? Y te mencionaba que otra de las cosas comunes suele ser las infografías. Las infografías por lo general sí traen su autor, que sería en este caso, incluso es una colaboración conjunta de dos autores. Viene la fecha. En las infografías por lo general casi todas traen nombre. Aquí lo tenemos, que son las aguas termales. El formato lo indico que es una infografía.
Y la ubicación es una mirada a la ciencia y el link prácticamente a donde lo obtuvimos. Entonces, si te fijas, realmente es muy amigable este apartadito para que puedas guiarte, utilizarlo para referenciar de manera correcta lo que son las fuentes de consulta. ¿Sale? ¿Dudas, preguntitas? ¿Cómo vamos? Gracias, Dalma. Gracias, Araí. Gracias, Miriam. Perfecto. Y somos todos, ¿verdad? Déjame tomo foto de una vez. Que saben que no es cierto. Antes de que se retiren, me van a ayudar a regalarme en el chat lo que es su nombre para llevar como el registro de esta asistencia, ¿va? Ok, vamos entonces ahora a la presentación. Regresamos a la presentación. Y lo siguiente, pues ya tiene que ver con las características de la ciencia. Lo que yo hice aquí fue pegar imágenes del recurso que tienes en Prepa en línea sobre el recurso que te habla sobre estos conceptos. Entonces, las características de la ciencia son 5. Sistemática es una, metódica es otra, objetiva, va a ser verificable y va a ser modificable, que vienen en la lámina que sigue. Pero estas dos que tengo aquí son generalmente las que nos causan más trabajo. Y esto es, primero, porque su definición como que no me ayuda mucho, y segundo, se parecen bastante, ¿sí? Entonces, ahorita quiero que me ayuden en base a la definición de cada una, que ahí viene. Vamos a identificar primero las similitudes de los dos conceptos, ¿sale? Entonces, te dice, sistemática debe aplicar y respetar ordenadamente las etapas que establece el método científico, es decir, la generación de nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Metódica dice, aplica rigurosamente el método científico, es decir, el estudio formal de los procedimientos para que se utilicen para cumplir un objetivo determinado. Muy bien, analiza las dos y dime qué cosas tienen en común, en qué son similares. Dice Dalma, llevan un procedimiento, ciertamente llevan un procedimiento, lo voy a colocar, pero hay otro más esencial y que va en función al procedimiento, si no, no podría llamarle de esa manera. Procedimiento. Uh-huh. Bueno, eso no fue, así, eso no fueron sus palabras fue, llevan un procedimiento. Ok. Dice Saraí, ocupan el método científico. Miriam dice que respetan el método científico. Exacto, Dalma. Entonces, al final el método científico es un procedimiento. Entonces, no es que no estuviera bien lo que hubiéramos dicho, sino que había que ser todavía más específicos. Entonces, lo que tienen en común es que ambas siguen el método científico. Ahora ya tenemos esa parte. Ahora traten de cachar la diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles serán sus diferencias? Ok, voy a dar 20 segunditos más. Ok, ¿está difícil? Vamos a ver. Si se fijan, algo que destaca o resalta en sistemática, nos dice que quiere generar
nuevo conocimiento. Quiere generar nuevo conocimiento y por ello justifica que es muy ordenada. Si nos vamos a metódica, su característica que resalta, nos dice por aquí que lo que busca es cumplir un objetivo determinado, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, sistemática lo que busca es generar nuevo conocimiento. Y para poder generar nuevo conocimiento y este tenga la validez, es por eso que debo de seguir puntualmente el método científico. Recuerda que el método científico la finalidad que tiene es darle validez a los conocimientos. O sea, que no se quede en una creencia, que no es algo subjetivo, sino que realmente pueda tener validez científica o validez o rango de conocimiento. Entonces, si voy a generar nuevo conocimiento, no puedo pasar por esa parte. Entonces, sistemática, prácticamente esa es su característica principal. Va a generar nuevo conocimiento, por eso va a ser muy estricta en seguir paso a paso y de manera ordenada lo que es el método científico. A diferencia, lo que ves con metódica, ella solo tiene un objetivo. Cuando dice objetivo determinado es que es algo específico. Y puede ser una cosa nada más. O sea, a lo mejor no le interesa una investigación completa, una investigación muy grande, solo quiere comprobar una cosa, solo tiene un objetivo determinado, y entonces lo que va a hacer es, sí voy a utilizar el método científico, pero solo para cumplir mi objetivo, ¿sí? Entonces, si te fijas, por ejemplo, en las imágenes que te puse del lado izquierdo, que está en la parte inferior izquierda, que corresponde a sistemática, aquí te puse todas las etapas del método científico. Preguntarse, generar una hipótesis, experimentar, análisis de resultados, lo que es la comprobación, divulgación y observación. Entonces ahí tenemos todos los pasos del método científico. Porque sistemática los necesita todos y de manera ordenada. Pero si me voy a metódica, aquí por ejemplo te puse nada más de todos los pasos, te puse solo experimentación. Porque como tengo un objetivo determinado, a lo mejor solo con esa parte del método científico, con eso ya compruebo, ya logro mi objetivo, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, en pandemia, cuando queríamos ver qué tipo de cubrebocas era el mejor, solo eso era mi objetivo. No quería hacer una investigación más extenuante de los materiales, sino cuál es el que dejaba pasar menos el bicho. Entonces, prácticamente con un experimento de cubrebocas sometidos al bicho como tal, voy a dar cuenta cuál deja pasar más el bicho, cuál menos, y se acabó. No necesité utilizar todo el método. Nada más esa parte, porque nada más tengo un objetivo determinado, ¿sale? Entonces, esa va a ser como la parte clave para poder diferenciar metódica de sistemática, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Gracias, Araí, Miriam, Dalma. ¿Todo bien, Marisol? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya resolvimos o revisamos dos características. Ahora vamos a revisar objetiva. Objetiva, bueno, ahí tenemos lo que es la definición. Nos dice siempre debe de tratar de encontrar la verdad de los fenómenos que estudia, no admite lugar a duda sobre los objetos de estudio. La objetiva al final es que la información no sea algo que se sustente en creencias personales, que se sustente en algo subjetivo, sino que sea neutral, que sea objetiva. Por eso, y muchas de las veces, esta parte de objetiva atiende con la parte de la lógica, de que pues 2 más 2 son 4, no es algo subjetivo, es algo que simplemente
no deja duda sobre la información a que haya la interpretación personal de alguien o que sea una creencia y no algo que se vuelva una evidencia real en base a lo que observamos. Entonces, objetiva es eso, que no haya interpretaciones personales, que no haya creencias, que no haya subjetividades en lo que se nos dice. Si hay todo eso, creencias, subjetividades y demás, quiere decir que no se está cumpliendo la característica objetiva. Si nos vamos a verificable, te dice que el conocimiento se genera, los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional. O sea, que tú por lo que te están diciendo lo piensas y dices, ah, sí, sí me checa. O lo puedes confirmar. Puedes ejecutarlo, llevarlo a cabo y si te resultó lo mismo que te dijeron, pues estás comprobando que efectivamente es verdad lo que se dijo. Entonces estás verificando. Entonces, por ejemplo, si a mí me cuentan la historia de que el agua hierve a 100 grados centígrados, si yo la pongo a calentar al fuego y traigo un termómetro, puedo verificar que efectivamente lo que me están diciendo es verificable, o sea, se puede comprobar. Ya sea porque lo ejecuto, lo hago, o ya sea porque de manera lógica lo que me están diciendo es muy claro que así es como funciona, ¿sale? Y modificable es que pues ningún hallazgo, ningún conocimiento es absoluto. Siempre conforme investigamos más, conforme la tecnología avanza, vamos teniendo más descubrimientos y ese conocimiento previo va avanzando, va evolucionando o incluso a veces nos damos cuenta de que estábamos en situaciones erróneas, ¿sí? Ejemplo sencillo, pues antes se creía con la tecnología que se tenía, que era muy poca, se creía o se deducía que la Tierra era plana, pero conforme empezamos a tener más hallazgos científicos, más conocimiento, pudimos darnos cuenta de que realmente es redonda. Entonces, el que la ciencia sea modificable o una característica del conocimiento sea que es modificable, quiere decir que puede evolucionar. O sea, hasta ahorita puede ser el último descubrimiento del momento, pero conforme se haga más hallazgos, más investigaciones, sabemos que puede llegar a modificarse y conocer más al respecto. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? Gracias, Marisol. Gracias, Araí. Bien, ok. Ahorita lo vimos como de manera de explicación, lo vimos como manera de concepto. Lo que vamos a hacer ahorita es como una analogía. No quiere decir que efectivamente vamos a ver las características de la ciencia aquí. Es una analogía que tiene que ver con una receta de un pastel, ¿sí? Yo la utilicé porque para mí es como otra forma de que puedas ver cuál es la diferencia entre una característica y otra. Entonces vamos a ver. Esta receta se tomó de una página de internet y esta receta, de hecho, es un pastel de chocolate. Viene desglosado así, viene apartado 1, utensilios. Y ahí viene todo lo que vamos a necesitar entre lo que son espátulas, lo que es la batidora, etc. Luego nos dicen el 2, los ingredientes, que ahí va a venir desde el chocolate, lo que es el huevo, la harina, todo lo que requerimos para un pastel. Y el punto 3 nos habla de lo que es ya la parte de ponernos a cocinar, que no es otra cosa más que los pasos de la preparación, de tal manera que está dividido en hornear, batir y servir. ¿Sale? Todo esto es la receta de un pastel. Bien. Si lo comparamos, si hacemos la analogía con las características de la ciencia, por ejemplo, les voy a ayudar con... Bien, vamos a ver. Imagínate que hacer todos los pasos, el 1, el 2, el 3, incluyendo el 3, con hornear, batir y servir, que son todos los pasos, eso se asemejaría a seguir el método científico. Estoy utilizando todos los métodos, todos los pasos del método científico, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar todos los pasos del método científico de manera puntual y de manera ordenada, ¿qué característica estaría empleando ahí? ¿Sistemática o metódica? Si voy a utilizar todos los pasos de la receta.
Dice Dalma, sistemática, Miriam, sistemática. Exacto, porque quiero hacer un pastel y no voy a poder hacer un pastel si no sigo todos los pasos, ¿verdad? Entonces, llevar todos los pasos. Muy bien, sistemática sería eso. ¿Quién puede dar un ejemplo de cuándo sería metódica en esa analogía de hacer un pastel o tener la receta de un pastel? Acuérdate que metódica es, tengo un objetivo en particular, no me interesa utilizar todos los pasos. ¿Cuál podría ser el ejemplo? En esta dinámica de este postre, si yo tuviera solo un objetivo. Y mi objetivo no es seguir todos los pasos del pastel, de la receta del pastel. Dice Dalma, cuando ya tenemos todo y solo vamos a preparar el pastel en cualquier momento que lo decidamos. Fíjate, Dalma, que eso que me dices, poder preparar el pastel en el momento que nosotros decidamos, podría ser más bien como verificable. Entonces, verificable podría ser realizar el pastel. Porque al final, si yo sigo lo que es la receta y me sale el pastel, estoy verificando que efectivamente lo que hizo esa chef o esa persona para redactar su receta, efectivamente se consigue un pastel. Ese sería verificable. Al momento que yo voy a preparar el pastel y me sale un pastel, sería verificable. En este caso, por ejemplo, en mi casa, mi mamá nos decía que iba a hacer un pastel. Dice Saraí, ¿comprar un pastel ya hecho? Buena observación. Esa no sé en qué parte encajaría. Creo que no encajaría ninguna de estas, pero ahí va. O a lo mejor yo creo que comprar un pastel ya hecho pudiera ser modificable, pero vamos a aterrizarlo. Mi mamá siempre, cuando estábamos peques, y eso ya me di cuenta hasta más grande, decía que nos hacía pasteles, pero realmente mi mamá solo cocinaba el pan. O sea, prácticamente ella llegaba del paso 1, 2, 3 y era el 3A. Nunca el que tendría que ser con hornear. Nunca le ponía betún. Entonces realmente ella tenía un objetivo determinado. No hacía el pastel completo, pero sí el pan y sí seguía la receta. O sea, prácticamente la receta la seguía hasta aquí. Y después a mí, ya cuando quería como incursionar en lo que era la cocina y veía una receta que me gustaba, al final me terminaba dando como mucha flojera y yo al final lo que terminaba haciendo era solo el betún, porque realmente por eso me llamaban la atención las recetas de los pasteles de chocolate, porque me llamaba la atención su betún. Entonces, otro ejemplo de metódica podría ser solo preparar betún. Entonces, utilizo solo alguna cosa porque tengo un objetivo determinado. Pero para hacer el betún, utilizo ese paso para hacer betún. O mi mamá utilizaba los pasos para poder llegar hasta cocinar el pan. Dice Dalma, comprar la caja que ya trae todos los ingredientes. Eso sería como saltármelo. Sí, puede ser también, puede ser una manera de. Ok. De hecho, eso que me dices de comprar la caja con los ingredientes puede estar inmodificable, porque eso que es la receta la estoy compactando, la estoy modificando, entonces puede ser esa parte de ahí. Muy bien, objetiva, acuérdate que el objetivo tiene que ver con la lógica.
¿Creen que si hacemos esos pasos vamos a hacer un cupcake? Si hacemos todos los pasos. Se supone que el cupcake, la receta y los pasos son diferentes. O sea, prácticamente si yo sigo todo al pie de la letra, lo que voy a tener como resultado va a ser un pastel. Con esto no voy a hacer galletas, con esto no voy a hacer un muffin. Dice Marisol, no, porque llevan ingredientes diferentes. Así es, entonces objetiva tiene que ver con la lógica deductiva de que si yo hago eso, por lo que estoy leyendo, pues me va a dar como resultado un pastel. No es una receta para hacer hotcakes, no es una receta para hacer otro tipo de postre, porque efectivamente la lógica me tiene que llevar a saber que lo que voy a obtener al final es un pastel, ¿sale? Bien, hay una última cosa que podría ser el modificable. ¿Qué se les ocurre? Estás con una receta de un pastel, ¿qué pudiera ser la característica modificable? Y tiene que ver un poco con lo que dice Marisol. Dice Dalma, cambiar el sabor, exacto. ¿Qué más? Cambiar el sabor, a lo mejor ella dice, no, yo lo quiero de vainilla, yo lo quiero de fresa. ¿Qué más pudiera ser modificable? Cambiar las cantidades, sí, también puede ser más chiquito. ¿Han escuchado de la cocina keto? Volteo abajo porque ahí es donde tengo su chat. Por ejemplo, la cocina keto, dice Saraí, poner crema de una marca diferente a la que nos indica, aplicar menos azúcar, sí. O incluso, por ejemplo, la cocina keto, sustituyes cosas, ¿sí es keto? No, la vegana, perdón. Sustituyes cosas del animal, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de huevos, utilizo plátano, porque eso es lo que utilizan para aglutinar lo que es la harina y demás. O, por ejemplo, ya hay harina de almendra, harina de coco. Entonces, cambiar ese tipo de cosas es lo que le puede hacer modificable. Entonces, es cambiar algo que ya estaba. Entonces, por ejemplo, no sé si habían escuchado lo del plátano en lugar de huevo, o a veces hasta utilizan aguacate en lugar de huevo, porque la función del huevo realmente es que apelmace todo, que lo una y que a la vez lo permita después como esponjarlo un poco. Entonces, aquí, evidentemente lo vimos, todo esto como una analogía de un pastel. Ya en tu lectura vas a tener que cachar qué características son, si se está cumpliendo la característica sistemática metódica, objetiva verificable o modificable. Ya cambia, ¿no? Ya lo tengo que llevar a algo realmente científico o a nivel de conocimiento. Entonces, ¿qué debería preguntarme para saber si cumple o no con las características? Primero, es tener claro cuáles son, un segundo, tener claro cuáles son las etapas del método científico, ¿sí? Ahorita ya te las puse aquí. Estamos hablando de que uno es observación, dos es el planteamiento de la hipótesis, 3 es experimentación y 4 conclusión. Entonces, debo de tener claro que esos son los pasos del método científico. Entonces, cuando estoy con mi lectura, debo de preguntarme si en lo que me platica el autor aplica todos los pasos del método científico. Eso es lo que te deberías de preguntar. Si estamos en metódica, perdón, o también te debes de preguntar si sigue el método de manera ordenada. Eso para sistemática. En metódica, igual tienes que preguntarte si está aplicando el método científico, pero la más importante es esta de aquí. ¿Pretende conseguir un objetivo determinado o su investigación pretende abarcar más cosas? Justo para delimitar si es una sola cosa, como el betún, o solo el pan, o si quiere hacer todo el pastel. Entonces, es lo que te tienes que preguntar. En objetiva, es
la postura es objetiva o subjetiva. O sea, tiene que ver con interpretaciones personales o tiene que ver con estadísticas, tiene que ver con información veraz que nos permite analizar la información. En verificable es si lo que se dice se puede comprobar. Y acuérdate que la comprobación es de manera lógica porque nos permite razonarlo. 2 más 2 es 4, por ejemplo, o porque eso ya hemos visto que alguien más lo hace y da el mismo resultado. Entonces se puede, verificable no es otra cosa más que comprobar. Y modificable, lo que se dice puede evolucionar con el tiempo. Entonces prácticamente, incluso hasta tómenle foto a esto. Este sería como tu parteaguas para identificar si sí se cumple la característica o no. Y recuerda que cuando lo vas a justificar de acuerdo a lo que te está platicando el autor en la lectura y que fue lo que te dio la referencia de que sí está aplicando esa característica. ¿Sale? ¿Dudas, preguntitas? Gracias, Marisol. Gracias, Miriam, Dalma, Saraí. Muy bien. Entonces regresamos a la presentación. Pero ya viene la parte de poner en práctica. Entonces voy a tomar este link. No. No me lo copió. Denme un segundito. Ok. Vamos a cambiar un poco la dinámica porque nos queda tiempo para poderlo hacer así. Lo que voy a hacer es colocar en el chat el link para que ustedes ingresen a él, hacer el quiz. Ya viste cómo se hacen los quiz. Haz el quiz y ya que terminen, los espero de este lado para ya reforzar aquello en lo que nos hayamos equivocado, ¿va? Vamos a dar, yo creo, 3 minutitos a que terminen y estamos de regreso para revisarlo, ¿va? Aquí los espero.
Bien, Dalma, platícanos cómo te fue. Bien, excelente, muy bien. Marisol también va terminando. ¿Cómo te fue, Marisol? Bien, también. Muy bien, felicidades. Y Saraí, platícanos, ¿cómo te fue? 100 también. Qué bien, perfecto. Y me falta Miriam, si no me equivoco. Vamos a esperar un poquito más a que Miriam termine. Excelente, Miriam. Muy bien, felicidades. Es la primera ocasión que me toca que no hubo oportunidades, todos lo sacaron bien, felicidades. Igual entonces para sus compañeros que van a revisar estas grabaciones, vamos a resolverlo por ellos, ¿va? Vamos a ir colocando cuál sería la respuesta correcta y para poderlo hacer ágil sería 1, 2 o 3. Y nos dice, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas, ya que la generación del nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Entonces vemos que utiliza el método científico y lo que quiere es generar nuevo conocimiento. Por lo tanto, muy bien, sería sistemática, ¿verdad? Ella es la que cumple con esas características. Perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, siempre debe de tratar de encontrar la verdad. No admite dudas, o sea, deja fuera las creencias y todo ese tipo de cosas. No admite dudas sobre los objetos de estudio. Empiezan a aparecer las respuestas, nos dicen que sería 3, objetiva. Así es, objetiva es que es neutra. No valida creencias, no valida opiniones, sino información neutra, objetiva. Por eso lo que busca es encontrar la verdad y no una creencia como tal. Muy bien, vamos a la que sigue entonces. Nos dice que es modificable. 1, no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a la medida que se realizan nuevos descubrimientos. 2, siempre debe de tratar de encontrar la verdad, no admite dudas sobre los objetos de estudio. Y 3, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas las etapas, ya que la generación de nuevo conocimiento debe ser muy ordenada. Igual, no dudan en ello y nos dicen, 1, no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia. Eso es modificable. Muy bien. Vamos a la siguiente. Nos dice, utiliza el método científico para cumplir objetivos determinados. Habla del método científico, pero de objetivos determinados. O sea, no de nuevo conocimiento. Y esa sería entonces metódica. Muy bien. Vamos a la última. La última nos dice, los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional, o sea, con nuestra lógica, confirmando así su veracidad. Que también aquí la clave tiene que ver con confirmar. Perfecto. Y nos dicen que es verificable. Excelente. Muy bien. Entonces, muchas felicidades. Ya prácticamente pasamos a la última parte. Y la última parte pues tiene que ver con dudas de las actividades de la semana, ¿verdad? Así que ya sea que levanten su manita o su dedito. Adelante, Dalma. Yo tengo dudas con respecto a donde pide confirmar la confiabilidad de los 5 textos. Ok, bien, que te pregunta que si es una fuente confiable o no, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Sí, ahí es prácticamente checar lo que son los recursos que nos hablan de cómo buscar fuentes confiables y ahí te dice todos los elementos que debe de contener una fuente para ser confiable.
Entonces, en cada una de las lecturas, de acuerdo a la fuente, tú vas a decir si es confiable y si le pusiste que es confiable, tienes que decir por qué. Que sí, porque tiene fecha, que sí, porque tiene un dominio seguro. O sea, todas esas cosas que te dijeron que tienes que ubicar para saber si es confiable o no, tú debes prácticamente que mencionar cuáles sí tiene y que por eso te hace pensar que es confiable. Ok. O si le pusiste ¿De que la no es lista que confiable, viene en el recurso? ¿cómo, perdón? Todos los ejemplos que vienen en el recurso, Sí, de cada una, ya, de o cada sea, fuente, uno, de cada dos, tres, recurso, dos, tienes que tres. decir si es o no confiable. Ah, ok, ok. Sí, ese era, más o menos esa era mi duda, porque Perfecto. Y no donde por el pongas, tiempo, pero dije, mejor confirmo. sí, a lo mejor hay que confirmar. Y si le pusiste que no era confiable, menciona por qué. ¿Qué le faltó o qué es lo que le hizo falta? Y por eso no es confiable. Ok. Muy bien. Eh, ¿Alguien más que tenga dudas? Miriam dice que todo bien. Marisol dice que todo bien. Entonces vamos a esperar a Saraí, que probablemente está escribiendo en el chat y por eso no levanta su dedito. Y en lo que nos escribe Saraí, siempre hagan como esta parte de hábitos, de revisar tanto sus rúbricas como las instrucciones de las actividades, incluso antes de subir la actividad. Incluso a mí me llegaba a pasar que ubicaba, entendía muy bien las instrucciones, pero ya me emocionaba haciendo la actividad y pasaba por alto algo de la instrucción y así enviaba la actividad. Entonces, la sugerencia es, ya que tengas una actividad, revisa nuevamente tus instrucciones, como si fuera un checklist. Revisa si cumpliste con la primera instrucción, si cumpliste con la segunda, tercera, cuarta, y luego con la rúbrica. Es muy raro, pero pasa que a veces la rúbrica trae una especificación que no viene en la instrucción. Entonces igual checas, validas con tu rúbrica si te hizo falta o si ya está todo, y si ya viste que está todo, entonces ya lo mandas a la plataforma y te habrás percatado que todo lo hiciste bien. ¿Sí? Muchas de las veces también me toca hacer observaciones de que omitieron alguna especificación o alguna situación porque no se percataron de esa parte. ¿Sale? Saraí, ¿sigues con nosotros? Sí, profe, una disculpa, se me fue la luz. Ah, ok, pero ¿tienes dudas sobre las actividades de la semana? Tengo duda con la actividad 4. Para responder el cuadro donde vienen los diferentes textos, no sé si se va a responder, por ejemplo, de los dos recursos que leí, es si era científico, educativo Ah, muy buena pregunta. Bien, si quieres o... empezamos con eso. Ajá, ¿Se sí, acuerdan que en la sesión pasada revisamos la intención comunicativa y que ahí venía texto narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo? sí, sí me acuerdo. Es con ese recurso, con eso que vimos, es con lo que vamos a responder esa columna que me pregunta qué tipo de texto es. Vamos a poner si es narrativo, si es argumentativo, si es informativo, si es expositivo. Con ese recurso es con el que llenamos la columna de qué tipo de texto es. Ah, ok, profe, gracias, tenía duda Muy de eso. bien. ¿Solo eso entonces? Sí, profe, solo eso. Excelente. Muy bien. Pues entonces, si no hay más dudas y comentarios, chicas, por el día de hoy terminamos con la sesión. Les deseo mucho éxito en lo que es su cierre de semana. Y la próxima semana nos esperan conceptos como multiculturalidad, entre muchas cosas más. Bonito fin de semana y éxito en su cierre de semana. Los veo la Profe, próxima perdón, semana. ¿Sí? una disculpa. Igual en la parte que dice de postura del autor, tenemos que contestar con algo específico. Por ejemplo, también leí un recurso que decía objetiva o
Muy buena observación, así es. Donde dice postura del autor, tenemos que decir si es objetiva o subjetiva. ¿Sale? Recuerda que subjetiva es cuando hablo desde lo que pienso, lo que creo, y objetiva es cuando es neutro, cuando doy números, estadísticas, algo que se analiza y que se considera su veracidad. Sí, profe, gracias. Muy bien, pues que tengan bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.